Bien, vamos a hablar ahora del cantante español Rafael. Yo no he vuelto a encontrarla jamás desde aquel día. Tenemos noticia de último minuto desde España. Rafael de España está internado y tuvo un accidente cerebrovascular. Hoy para mí es un día especial. Hoy saldré por la noche. De la música hispanoparlante y quien se encuentra actualmente internado tras sufrir. Digan lo que digan los demás. Rafael, a sus 90 años, acaba de partir. Hace unos instantes se confirmó la noticia que nadie quería escuchar. Cuando se habla de Rafael, se hace referencia a una de las voces más potentes y emblemáticas de la música en español. Su historia comienza en Linares, una localidad andaluza donde nació con el nombre de Miguel Rafael Martos. Desde muy pequeño mostró un talento especial para la interpretación vocal, lo que llamó la atención de su entorno y lo convirtió en el centro de admiración en coros escolares y parroquiales. Su timbre de voz inconfundible, sumado a su capacidad de transmitir emoción, marcaron desde temprano lo que sería un destino inevitable, el escenario. Durante su infancia, la familia de Rafael se trasladó a Madrid. Ese cambio resultó crucial, ya que le permitió acceder a oportunidades artísticas más amplias y a un contacto directo con la vida cultural de la capital española. Ya en la adolescencia fue becado por el coro de la iglesia de San Antonio de Padua, donde perfeccionó su técnica vocal y aprendió los fundamentos de la interpretación clásica. Allí recibió sus primeras ovaciones, un anticipo de lo que vendría en su carrera. Primeros pasos en la industria. El despegue profesional de Rafael ocurrió en la década de 1960. Con apenas poco más de 20 años, empezó a llamar la atención en concursos de talentos y festivales de música. Su participación en el Festival de Benidorm, uno de los certámenes más importantes en España de la época, lo posicionó como una joven promesa. Sin embargo, no se conformó con ser un intérprete más, desde el inicio demostró que tenía un estilo singular, diferente, casi teatral. En sus primeras grabaciones con la discográfica Hispavox, Rafael mostró un registro vocal amplio y una manera de cantar que rompía con los moldes convencionales. La industria musical estaba acostumbrada a intérpretes sobrios y lineales, pero él irrumpió con un dramatismo casi operático, cargado de gestualidad y entrega escénica. Muy pronto sus canciones comenzaron a sonar en la radio, y su nombre empezó a circular con fuerza entre los críticos especializados. La canción que cambió todo. Uno de los momentos decisivos de su carrera llegó con Yo soy aquel, un tema compuesto por Manuel Alejandro. Esta canción no solo lo catapultó a la fama nacional, sino que se convirtió en su carta de presentación internacional. Con ella, Rafael participó en el Festival de Eurovisión en 1966 representando a España. Aunque no obtuvo el primer lugar, sí conquistó a millones de espectadores que quedaron impresionados por la fuerza de su interpretación. Lo sorprendente no fue solo su voz, sino también su puesta en escena. En una época en la que los cantantes se mantenían casi inmóviles frente al micrófono, Rafael gesticulaba, abría los brazos, se inclinaba hacia adelante, cerraba los ojos con intensidad y parecía vivir cada palabra de la letra. Este estilo apasionado lo distinguió del resto y lo convirtió en pionero de una forma de concebir la música como un espectáculo integral. El fenómeno Rafael. La década de los 60 marcó el inicio de su consolidación. Sus discos comenzaron a venderse en grandes cantidades y sus presentaciones en televisión se transformaron en eventos que paralizaban al público. Cada aparición de Rafael generaba expectativa y las críticas coincidían en que había nacido una estrella diferente con proyección mundial. Rápidamente empezó a realizar giras internacionales. América Latina lo recibió con los brazos abiertos, especialmente países como México, Argentina, Chile y Venezuela. Su música, cargada de sentimiento y dramatismo, conectaba profundamente con el público latinoamericano, que lo adoptó como un artista propio. En cada visita llenaba teatros y estadios, y sus actuaciones eran comentadas durante semanas en la prensa. No pasó mucho tiempo para que también incursionara en el cine. En los años 60 y 70 protagonizó varias películas musicales que tuvieron gran éxito de taquilla. Estas producciones reforzaron su imagen de ídolo juvenil y permitieron que su figura llegara a sectores de la sociedad que aún no lo conocían por sus discos. De esta manera, Rafael se transformó en un fenómeno de masas no solo en España, sino en buena parte del mundo hispanohablante. Una voz inagotable.
A medida que avanzaba su carrera, Rafael demostró una capacidad impresionante para reinventarse. En lugar de quedarse anclado en un estilo, exploró diferentes géneros: balada romántica, canción melódica, ranchera, incluso acercamientos al pop moderno. Siempre bajo la dirección creativa de compositores de prestigio, supo elegir un repertorio que se ajustaba a su estilo dramático, sin perder la esencia de su interpretación apasionada. Su alianza artística con Manuel Alejandro fue determinante. Canciones como Digan lo que digan, Estar enamorado, Que sabe nadie, y En carne viva, se convirtieron en clásicos de su repertorio. Cada una de estas piezas no solo fue éxito de ventas, sino que definió etapas de su vida y lo acompañó en giras multitudinarias alrededor del mundo. Lo más asombroso era que, con cada década que pasaba, Rafael no perdía vigencia. En los años 80 y 90, cuando surgieron nuevas generaciones de cantantes, él seguía llenando escenarios. Su voz, aunque con el inevitable paso del tiempo, mantenía una potencia y un timbre reconocibles de inmediato. Reconocimientos tempranos. La industria y la crítica no tardaron en rendirse ante su talento. Rafael recibió múltiples premios nacionales e internacionales, discos de oro y platino por sus ventas y homenajes en festivales de prestigio. En países de América Latina llegó a ser considerado un ícono cultural, y sus canciones formaron parte de la memoria colectiva de varias generaciones. Más allá de los números, lo que hacía especial a Rafael era la intensidad con la que interpretaba cada tema. No cantaba simplemente, actuaba, transmitía, dramatizaba. Su estilo era tan único que incluso sus detractores admitían que había nacido para estar en un escenario. El símbolo de una época. En la España de la posguerra y la dictadura, su figura representó una ventana hacia la modernidad y el glamour internacional. Rafael no solo era un cantante, era un símbolo de aspiraciones, de sueños de grandeza y de un mundo más sofisticado. Con su elegancia, su forma de vestir impecable y su seguridad escénica, marcó un referente cultural que inspiró a jóvenes artistas y cautivó a un público que buscaba ídolos con los cuales identificarse. Conclusión del primer capítulo. El inicio de la vida de Rafael y sus primeros pasos en la música son la historia de un talento destinado a brillar. Desde sus raíces en Linares hasta su consagración en Eurovisión y el éxito internacional, su trayectoria es testimonio de disciplina, pasión y entrega total al arte. El joven que comenzó en coros eclesiásticos terminó convirtiéndose en una de las voces más reconocibles de la música en español. Este primer capítulo marca el punto de partida de un relato mayor, el de un artista que no solo conquistó escenarios, sino que dejó una huella imborrable en la memoria colectiva. Su camino apenas empezaba, y lo mejor de su legado estaba por escribirse en las décadas siguientes. Tras el éxito arrollador de Yo soy aquel, y su inolvidable paso por Eurovisión, Rafael ya no era solo una promesa, se había convertido en una realidad imparable. La década de los 70 lo recibió como un artista plenamente consolidado, capaz de llenar escenarios en cualquier lugar del mundo hispanohablante. Pero su ambición iba más allá, buscaba dejar huella también en mercados internacionales donde el idioma era una barrera. Giras por América Latina, un ídolo adoptado. América Latina fue, sin duda, la región donde Rafael encontró uno de sus públicos más fieles. México se convirtió en su segunda casa. Desde su primera visita, el público mexicano lo ovacionó en teatros como el emblemático Bellas Artes y más tarde en grandes auditorios donde los boletos se agotaban semanas antes. Su estilo dramático encajaba perfectamente con el gusto latino, que valoraba la intensidad emocional y la entrega absoluta en el escenario. Argentina fue otro país clave en su trayectoria. Actuó en el mítico Teatro Colón de Buenos Aires, uno de los templos líricos más importantes del mundo, un logro que pocos cantantes populares habían conseguido. En Chile, su participación en el Festival de Viña del Mar lo consagró definitivamente ante el público sudamericano, que lo convirtió en uno de sus artistas favoritos. Venezuela, Perú, Colombia y otros países también lo recibieron con entusiasmo, asegurando que cada gira se transformara en un acontecimiento cultural. Lo fascinante era que Rafael no solo llenaba teatros, también era invitado de honor en programas de televisión, donde su sola presencia disparaba la audiencia. Su estilo único, cargado de gestos, interpretaciones intensas y esa voz que parecía surgir del alma, lo hacían inolvidable en cada aparición. Conquista del mercado internacional. Aunque su carrera en España y América Latina ya era sólida, Rafael aspiraba a más.
A finales de los años 60 y principios de los 70 comenzó a cantar en otros idiomas. Grabó en francés, italiano, alemán e incluso en japonés, siempre con la intención de acercarse a nuevos públicos. Pero fue el mercado anglosajón el más desafiante. Su debut en Estados Unidos ocurrió en Nueva York, en el célebre Carnegie Hall. No se trataba de un concierto cualquiera, era la confirmación de que su talento tenía alcance universal. En ese escenario legendario se presentó en varias ocasiones, consolidando una reputación que lo acompañaría durante décadas. Años más tarde también se presentó en otros templos de la música como el Madison Square Garden en Nueva York y el Olympia de París, lugares reservados para artistas de talla mundial. En cada una de estas presentaciones, Rafael no se limitaba a cantar, ofrecía espectáculos cargados de dramatismo con una escenografía sobria pero con una presencia personal arrolladora. Su dominio del escenario era tal que incluso quienes no entendían español quedaban cautivados por la fuerza de su interpretación. Un estilo que marcó época. Lo que diferenciaba a Rafael de otros artistas era la teatralidad de sus actuaciones. Cada canción era vivida como si fuera un papel dramático. Movía las manos, inclinaba el cuerpo, cerraba los ojos, se arrodillaba si era necesario. Esa manera de interpretar dividía opiniones, algunos lo consideraban excesivo, pero la mayoría lo reconocía como un artista único, irrepetible. De hecho, su estilo se convirtió en escuela. Muchos cantantes jóvenes intentaron imitarlo, aunque pocos lograron capturar la autenticidad de su entrega. Rafael no actuaba para impresionar, lo hacía porque sentía cada letra, cada nota, como si fuera una experiencia vital. Esa autenticidad fue la clave de su permanencia en el tiempo. Las películas que reforzaron el mito. Mientras su música conquistaba los escenarios, Rafael también se convirtió en figura cinematográfica. Durante los años 60 y 70 protagonizó más de una decena de películas musicales que alcanzaron gran éxito en taquilla. Entre las más recordadas se encuentran Cuando tú no estás, 1966, Digan lo que digan, 1968, y El Golfo, 1969. Estas producciones no solo mostraban su faceta como actor, sino que servían de escaparate para sus canciones. Cada estreno era un acontecimiento, y las salas de cine se llenaban de fanáticos que buscaban verlo en pantalla grande. Aunque su carrera cinematográfica no alcanzó la misma magnitud que la musical, sí contribuyó a fortalecer su imagen como ídolo popular. Relación con la prensa y la imagen pública. A diferencia de otros artistas de su época, Rafael mantuvo siempre una relación compleja con la prensa. Era carismático y encantador, pero también firme a la hora de proteger su vida privada. Se mostraba abierto al hablar de música, de su carrera y de sus proyectos, pero evitaba entrar en detalles íntimos. Esa estrategia le permitió mantener un halo de misterio que aumentaba su atractivo. Su imagen pública estaba cuidadosamente trabajada. Siempre impecablemente vestido, con trajes elegantes y una presencia pulcra, Rafael se convirtió en sinónimo de sofisticación. No era un artista que buscara parecer cercano o cotidiano, representaba glamour, disciplina y perfección artística. Reconocimientos y premios. En los años 70 y 80, los premios comenzaron a acumularse. Recibió discos de oro y platino en varios países por sus impresionantes ventas. Fue invitado a programas de televisión de gran audiencia internacional y en muchos lugares fue homenajeado como una de las grandes voces de la música en español. Más allá de los galardones, el verdadero reconocimiento estaba en el público. Rafael logró lo que pocos artistas alcanzan, que 3 generaciones distintas lo admiraran al mismo tiempo. Abuelos, padres e hijos compartían la experiencia de escucharlo, de asistir a sus conciertos y de emocionarse con sus interpretaciones. La capacidad de reinventarse. Uno de los secretos de su permanencia en el tiempo fue su capacidad de adaptación. En los años 80, cuando la música pop vivía una transformación marcada por la aparición de nuevos géneros y artistas, Rafael supo mantenerse vigente. No se quedó anclado en el pasado, colaboró con nuevos productores, grabó canciones con arreglos modernos y actualizó su estilo sin perder la esencia de su dramatismo. Ejemplo de ello fueron sus giras, Rafael en vivo, y los discos con arreglos sinfónicos que lo acercaron a una audiencia joven. Así, logró un fenómeno poco común, no solo conservó a sus seguidores de siempre, sino que sumó nuevas generaciones que se sentían atraídas por la fuerza de su personalidad artística. Un embajador de la música en español.
A lo largo de su trayectoria, Rafael se convirtió en un verdadero embajador de la música en español. Sus presentaciones en ciudades como Moscú, Tokio, París, Londres y Nueva York demostraban que su arte trascendía frontera. Allí donde se presentaba, dejaba claro que la balada y la canción melódica en español tenían un lugar de honor en los escenarios internacionales. En este punto ya no era solo un cantante, era un referente cultural. Su figura estaba asociada a la excelencia, al perfeccionismo y a la idea de que la música podía ser un puente entre culturas. Conclusión del segundo capítulo. La etapa de mayor auge internacional de Rafael fue una demostración de su poderío artístico y de su capacidad para conquistar públicos diversos. América Latina lo adoptó como propio, Europa lo aplaudió en sus escenarios más prestigiosos y Estados Unidos lo recibió en recintos legendarios. Cada concierto, cada disco y cada película fueron piezas que construyeron un mito que trascendía generaciones. Rafael no solo consolidó su carrera, sino que dejó claro que su legado iba mucho más allá de un conjunto de canciones, representaba un estilo, una manera de vivir la música con intensidad absoluta. Hablar de la última etapa de Rafael es hablar de un hombre que no solo desafió el paso del tiempo en los escenarios, sino también en la vida. Su longevidad artística y su vigencia se explican no únicamente por su talento descomunal, sino también por su disciplina férrea, su capacidad de superación y el cariño incondicional de un público que nunca lo abandonó. Una lucha personal ejemplar. Uno de los capítulos más duros de su vida llegó con problemas graves de salud. Después de décadas de trabajo ininterrumpido, giras interminables y la exigencia máxima en cada presentación, su cuerpo empezó a resentirse. Su hígado se vio seriamente afectado y durante un tiempo su vida pendió de un hilo. Fue entonces cuando se convirtió en un ejemplo de fortaleza. Gracias a un trasplante, Rafael logró superar esa difícil etapa y regresó con más fuerza que nunca a los escenarios. Lejos de ocultar lo sucedido, habló públicamente sobre la importancia de la donación de órganos, transformando su experiencia personal en un mensaje de vida para miles de personas. Con ello, no solo demostró su resiliencia, sino también su sensibilidad y compromiso con causas sociales. Este episodio marcó un antes y un después en su carrera. Su regreso fue celebrado como un milagro artístico y humano. El público entendió que cada actuación posterior estaba cargada de un valor especial. Ver a Rafael cantar era presenciar a alguien que había desafiado la muerte para seguir entregando su arte. La madurez artística. Tras superar su crisis de salud, Rafael inició una nueva etapa creativa. Su voz, aunque marcada por el paso de los años, mantenía la potencia y el timbre que lo habían distinguido desde joven. Pero más allá de la técnica, lo que destacaba era la emoción que transmitía. Cada palabra sonaba más profunda, más intensa, como si cada canción fuera una confesión personal. En esos años se dedicó a proyectos de gran envergadura. Destacan sus giras sinfónicas, en las que interpretaba sus grandes éxitos acompañado por orquestas completas. Estos conciertos, que mezclaban lo popular con lo clásico, recibieron ovaciones unánimes y se convirtieron en experiencias inolvidables para quienes tuvieron la fortuna de asistir. Rafael también incursionó en colaboraciones con artistas de nuevas generaciones. Su capacidad de adaptación quedó demostrada en discos y duetos con cantantes jóvenes, quienes lo veían como un referente absoluto. Lejos de cerrarse al cambio, Rafael supo tender puentes y mantenerse vigente en una industria musical que se transformaba a pasos agigantados. Reconocimientos a toda una vida. En sus últimos años recibió múltiples reconocimientos honoríficos. Fue galardonado con premios a la trayectoria, homenajes en festivales internacionales y distinciones oficiales que subrayaban su importancia cultural. En España, en América Latina y en otras partes del mundo, se le rindió tributo como uno de los cantantes más influyentes de la música en español. Entre los reconocimientos más destacados, recibió la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, uno de los máximos honores otorgados a personalidades que han dejado huella en la cultura. Además, su nombre quedó inscrito en recintos de honor y recibió homenajes en escenarios que había conquistado décadas atrás. Pero quizá el mayor reconocimiento lo recibió del público, conciertos multitudinarios en los que miles de voces lo acompañaban al unísono, demostrando que sus canciones no tenían fecha de caducidad. Cada presentación era una celebración a su trayectoria y a la conexión única que logró establecer con quienes lo escuchaban. Una vida de disciplina. Detrás de su éxito había un rasgo fundamental, la disciplina. Rafael siempre se caracterizó por su perfeccionismo.
Ensayaba sin descanso, cuidaba cada detalle de sus espectáculos y exigía lo mejor de sí mismo en cada función. Esa dedicación absoluta fue la que le permitió mantenerse vigente durante décadas cuando muchos de sus contemporáneos habían quedado en el camino. Su estilo de vida tras la experiencia con su trasplante también se transformó. Se convirtió en un defensor de los hábitos saludables, cuidó su alimentación, redujo el ritmo de trabajo cuando fue necesario y valoró cada día como un regalo. Esta nueva visión de la vida impregnó también su forma de cantar, más serena y profunda, conectando con el público de una manera distinta. El cariño del público. Si algo definió a Rafael en sus últimos años fue el amor de su público. Sus seguidores lo acompañaron siempre, desde los primeros años de carrera hasta su madurez. Las generaciones más jóvenes lo descubrieron gracias a sus colaboraciones y a las redes sociales, donde su figura se mantuvo sorprendentemente activa. En sus giras de despedida, miles de personas acudían no solo para escuchar sus canciones, sino también para agradecerle todo lo que había representado en sus vidas. Cada interpretación de «Yo soy aquel que sabe nadie» o «En carne viva» se convertía en un momento de comunión colectiva, un recordatorio de que la música de Rafael formaba parte de la memoria personal y emocional de varias generaciones. Su legado en la música. El legado de Rafael es inmenso. Dejó más de 6 décadas de carrera, decenas de discos, giras mundiales, películas, duetos y un repertorio de canciones que forman parte del patrimonio cultural de la música en español. Su estilo interpretativo influyó en decenas de artistas posteriores, quienes encontraron en él una inspiración y un modelo de entrega escénica. Pero más allá de la música, Rafael dejó un legado de superación personal y profesional. Su historia es la de un hombre que nunca se rindió, que enfrentó adversidades con valentía y que supo reinventarse una y otra vez para mantenerse vigente. Un adiós inolvidable. Llegar a los 90 años activo, con la voz aún presente y con el cariño del público intacto, fue una proeza. Su partida deja un vacío imposible de llenar, pero también la certeza de que su obra seguirá viva mientras alguien escuche una de sus canciones. Rafael no fue solo un cantante, fue un actor del alma, un intérprete de emociones, un artista total que convirtió cada escenario en un templo de pasión. Sus gestos, su voz, su dramatismo y su autenticidad permanecerán grabados en la memoria colectiva. Conclusión del tercer capítulo. Los últimos años de Rafael fueron testimonio de una vida entregada al arte, marcada por la disciplina, la superación y el amor incondicional de millones de personas. Desde sus batallas personales hasta sus últimos conciertos, demostró que el verdadero éxito no está solo en la fama, sino en la capacidad de permanecer en el corazón del público. Su legado no termina con su partida. Al contrario, se multiplica en cada canción que sigue sonando, en cada homenaje que se le rinde y en cada persona que recuerda haber vibrado con su voz. Rafael se fue, pero su eco permanecerá eterno, recordándonos que los verdaderos artistas nunca mueren.